Muy buenos días. Hoy es sábado, día 16 de enero del 2021. Hoy vamos a grabar, yo diría que llegará a 2 o 3 vídeos, más bien 3 vídeos. En una porción que encontramos en el Evangelio de Juan, la dividiremos en 3 partes y que yo he titulado Reprochando al Señor, aprovechando un poco los tiempos que estamos viviendo, donde habrá muchos creyentes y sobre todo personas que no conocen al Señor, que estarán culpando a Dios de todo lo que ocurre y que le estarán haciendo reproches. Aprovechando esta situación, me ha parecido bien abordar este tema. Es un tema que, como veréis, tiene que ver con la muerte. Lo mismo que ocurre en nuestros días. Reprochando al Señor. Claro, lo malo o lo curioso del tema es que aquí quien reprocha al Señor no son personas que no lo han conocido, no son inconversos, no son gente que no conocen a Dios y que le culpan por principio de todo lo malo que ocurre en este mundo, sino que son creyentes. Y además 2 fieles creyentes, y además 2 personas que amaban profundamente al Señor, como veremos. Sin embargo, el ser humano, aún los creyentes, aún aquellos que pueden ser más espirituales y viven más cerca del Señor, muchas veces no lo entienden todo y llegan a reprochar al Señor. Si queréis lo hacen con una santa actitud, pero lo reprochan. Vamos a leer el capítulo 11, bueno, parte del capítulo 11 del Evangelio de Juan, que tiene que ver con la muerte de Lázaro y luego, aunque esto no lo veremos en profundidad, también con la resurrección de Lázaro. Pero nos quedaremos en la primera parte. Leo en el Evangelio de Juan. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, como amaba al Señor, que hizo esta gran obra. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo, a punto de morir. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana María, y a Lázaro, el que estaba enfermo, a punto de morir. Reacción del Señor ante la invitación y el deseo de las hermanas que acudieran rápidamente. Cuando oyó el Señor, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Se está refiriendo
a la palabra muerte, que en el caso de los creyentes no es una muerte, sino un dormir en el Señor. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Ya se despertará por sí solo. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: dejémonos ya de circunloquios, de darle vueltas al tema, y hablemos claro. Lázaro ha muerto. Y mirad, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Antes de entrar en el tema, ya sabéis que a mí me gusta la espontaneidad. Nunca sé lo que voy a decir, porque mientras leo voy pensando. Antes de entrar en el tema, y aunque este no va a ser nuestro tema de hoy, quiero destacar acerca de la torpeza de los discípulos. Sí, los apóstoles, aquellos que él había llamado y comisionaría para que predicasen a todo el mundo, eran pero que muy torpes, ¿eh? Y no lo digo con mala fe. Yo creo que en su lugar hubiera sido más torpe. Pero mira que es que no se enteraban de nada. Y el Señor, varias veces en los evangelios, vemos cómo lo reprocha. Y viene a decir: pero ¿cuánto les cuesta aprender a estos? Es que lo estaban confundiendo todo. Dejemos el paréntesis aquí. Cuando el apóstol San Pablo escribe la carta a los romanos, en unas palabras complementarias a esta actitud que aquí toma el Señor Jesucristo, él declara: porque ¿quién entendió? ¿Quién ha entrado? Dicen otras versiones. ¿Quién ha entrado en la mente del Señor? Para los humanos imposible. Incluso para los apóstoles aquí. Incluso para el apóstol San Pablo. Él se daba cuenta de que entrar en la mente del Señor era prácticamente imposible. Y este fue el gran drama con el que se encontró Job en su experiencia. Y quería llegar hasta Dios, y quería llegar, pero no podía, hasta que el Señor se le tiene que revelar. Deuteronomio 29:29 nos dirá: porque las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas para vosotros y para vuestros hijos. Hay cosas reveladas, en estas tenemos que estudiar y que trabajar, pero hay cosas que son secretas, hay cosas que el Señor se ha querido guardar para sí. Un día nos las va a revelar, pero de momento no las podemos entender. Bien, hoy, bueno, antes de pasar, finalmente decir que cuando el Señor, Marcos 7:37, sana a un sordomudo, las gentes que no eran de su cuerpo apostólico tienen que declarar: este bien lo ha hecho todo. Quiero tomar estas palabras, queridos hermanos y queridos amigos. Aunque nos parezca ahora que es un poco hacer castillos en el aire, hagamos nuestras estas palabras. El Señor todo lo hace bien. Y aunque en principio las dos hermanas, Marta y María, cada una de ellas reprocha al Señor con esta expresión: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero ahora mira, llegas 5 minutos tarde, ¿qué vamos a hacer? En cierto modo, la culpa ha sido tuya. Y cuando se enteraran, que todavía no lo sabían, que el Señor, cuando se enteró de que estaba a punto de morir, les dijo a sus discípulos: todavía no, vamos a quedarnos aquí el tiempo suficiente, 2 días más, porque yo quiero que muera. Uy, cómo se hubieran puesto contra el Señor. ¿Verdad que sí? El Señor todo lo ha hecho bien, dijeron aquellas gentes. El tema de la muerte, seamos realistas,
queridos hermanos, jamás se entiende. Podemos hablar largo y tendido acerca de la muerte, de connotaciones que tienen que ver con la muerte, pero en última instancia, el tema de la muerte, que es un tema difícil de digerir, por no decir imposible, jamás se entiende. Alguien ha dicho, ante la muerte, siempre te parece ser joven. Esta expresión parece un poco burlesca. Pues esto es así. Sí, ante la muerte siempre te parece ser joven. Yo a veces me he encontrado con personas, como ya conozco esta referencia, que les he dicho, ¿cuántos años tiene usted? Yo 95. Caramba, pues sí que está durando usted mucho, sí que el Señor la está aguantando en este mundo, hay que ver. Dice, oiga, ¿pero qué se piensa usted si todavía yo soy joven? Y yo me echo a reír, bueno, no me echo a reír por respeto, pero pienso, con 95 años, eres muy joven, estás ya viviendo los 3 minutos del descuento del partido. Bueno, ahora no son 3, ahora son 5 o 6. Con este tema del VAR, que nadie lo entiende, estás viviendo los últimos instantes. Oh, pero la gente, claro, la gente no se quiere morir. Yo mismo no me quiero morir. Y eso que ya he cumplido los 75. Ante la muerte siempre te parece ser joven. Vamos a ver, en primer lugar, 2 cosas estrechamente relacionadas entre sí. Son 2 cosas, por lo menos a mí, que me dejan perplejo. La primera, leeré 2 versículos, nuestro versículo 3 y nuestro versículo 5 de nuestra lectura de Juan 11. Mirad, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. No te estamos hablando de un desconocido o de un amigo así un poco de segunda fila. Aquel que es tu gran amigo está enfermo. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ellas le dicen el que amas. Pero claro, podríamos decir, le están presionando, para que vaya, a ver si no le amaba tanto. Pero Juan, que es el narrador de este capítulo por su cuenta, esto lo confirma y dice, en realidad era así. El Señor amaba a Marta, a María, su hermana, las 2 que fueron hasta el Señor, y a Lázaro, el que estaba enfermo. Y por si esto no fuera poco difícil, todavía lo voy a complicar un poquitín más, porque en la carta a los romanos, el apóstol San Pablo declara, a todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, Lázaro, que amaba al Señor, y el Señor, que amaba a Lázaro, pues yo no sé si aquí podría cumplirse este versículo. Todas las cosas les ayudan a bien. Incluso la muerte, incluso la pandemia, incluso tantas cosas que no acabamos de entender. Bueno, la Escritura dice esto y los creyentes lo tenemos que aceptar tal como lo leemos. Segunda cosa que nos deja un tanto perplejo. Versículo 6. Dice aquí Juan que cuando oyó el Señor que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Yo, que soy un poco como el apóstol Pedro, si hubiera estado allí como estaba Pedro, le hubiera dicho, Señor, a ti no hay nadie que te entienda. No. Sabemos lo que amas a Lázaro, sabemos que cada vez que vas a Jerusalén buscas tu retiro espiritual y anímico en la aldea de Betania y te alojas en casa de Lázaro, son la niña de tus ojos, esta familia de 3 miembros, y ahora resulta que te quedas 2 días más, pero bueno, es que no hay quien te entienda.
no hay quien te entienda. Pedro era bastante torpe, Pedro y los demás, pero hay cosas que no se entienden. El Señor le dice a Pedro en otro momento, mira, ya lo irás entendiendo, Pedro, esto ya lo irás entendiendo. Continuemos. Una de las grandes enseñanzas de este episodio que tenemos delante tiene que ver con que a veces los humanos no entendemos todos los movimientos de Dios, todo lo que Dios decide hacer en cada momento, porque claro, nosotros tenemos nuestro programa, nuestro reloj, nuestros momentos, y Dios tiene otros, no olvidemos. La expresión de mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos los vuestros. Dejadme obrar a mí, que soy el Señor, que soy el Creador, que soy el Soberano. Pero claro, nosotros lo haríamos a nuestra manera. El consuelo y el descanso espiritual de todo creyente lo podemos recibir de las palabras del Señor a Pedro. Palabras a las que antes me refería. Lo que yo hago, Pedro, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El Señor estaba dispuesto ahí a lavar los pies a Pedro, anticipando ya lo que sería la cruz y todo lo que le rodeaba. Y Pedro se opone a lo humano, dice, pero ¿cómo voy a permitir yo esto? De ninguna manera, Señor. Y el Señor le dice, déjate lavar los pies, tienes que tener parte conmigo, y si no te dejas lavar los pies como el resto de tus compañeros, no tendrás parte conmigo. Por lo tanto, yo sé que no lo entiendes, pero lo entenderás después. Un poquitín la torpeza de los humanos. ¿Os acordáis cómo reacciona Pedro en el capítulo 16 de Mateo? Cuando el Señor les dice, tengo que ir a la cruz y ser muerto, Pedro se levanta y dice, en ninguna manera te acontezca esto, Señor, esto yo no lo voy a permitir. Y el Señor le tiene que decir, apártate, apártate, porque como te hiciera caso a ti, yo no iba a la cruz, yo no moría por ti, ni por toda la humanidad. Apártate, estás siendo utilizado por Satanás en este momento al proponerme esto. Pero luego pasan los años, él tiene que recibir, como todos tenemos que recibir en la vida, y cuando escribe su primera carta, primera de Pedro 1, 18 y 20, él entonces ha entendido ya estas cosas, y les dice a los sufridores creyentes a los que se está dirigiendo, que tampoco entendía muchas cosas como él no las había entendido tiempo atrás, mirad, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, y fuisteis rescatados no con oro, no con cosas preciosas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora lo ha entendido Pedro. Antes no lo entendía, pero ahora ya sí que lo ha entendido Pedro. El apóstol San Pablo también se encontraba con situaciones parecidas. Él ha evangelizado la ciudad de Tesalónica, se han convertido los creyentes, se ha formado una iglesia, pero claro, algunos están marchando a la presencia del Señor, porque la muerte nos visita a todos, ¿eh? Queridos hermanos, no pensemos que porque somos creyentes Dios nos va a librar, Dios nos va a proteger, los demás se irán al sepulcro y nosotros nos quedaremos. No estemos equivocados, ¿eh? Y si, como decimos tantas veces, nos vamos de parranda y nos vamos de fiesta y todas esas cosas, pues vamos a coger el virus como lo cogen el resto. Dios, la imprudencia nuestra, no la va a proteger, por supuesto. Pues bien, estos creyentes estaban perdiendo sus familiares queridos, y se estaban entristeciendo y hasta se estaban desanimando. Y el apóstol San Pablo en el capítulo 4 de esta primera carta a los tesalonicenses, a partir del versículo 13, les dice lo siguiente: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Otra vez emplea el término dormir, no el de muerte. Porque sabemos que si han creído en el Señor, Dios los traerá con él.
No os entristezcáis como los otros, los que no tienen esperanza. Y aquí el apóstol, con muy buen criterio, divide a la humanidad en dos: los creyentes y los que no tienen esperanza. Estos tienen razones para entristecerse, porque ¿qué va a ser de sus muertos? Pero vosotros los vais a ver y os vais a reunir con ellos. Queridos hermanos, a través del versículo 4, voy a leerlo otra vez. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pues bien, a través de este versículo aprendemos que hay aquí una serie de razones por las que Jesús procedió como procedió, aparte de que ellos no lo entendieran. Os digo de que esta enfermedad va a traer resultados. Y el Hijo del Hombre, yo voy a ser glorificado y mi Padre va a ser glorificado. Y ellos dirían: no entendemos nada. Pues ya os lo digo yo, ¿verdad que sí? Una serie de razones que justifican que el Señor procediera como procedió. Llegado a este punto, recordemos otra vez las palabras de las gentes cuando sanó a aquel sordomudo. El Señor todo lo ha hecho bien. El Señor siempre lo hace bien. Y alguien dirá: hombre, claro, lo hace bien cuando a mí me favorece. Hombre, qué bien es remar con las aguas que nos favorecen. Pero no solamente lo hace bien cuando todo nos favorece, sino incluso cuando no nos favorece, porque Él tiene unas razones que nos explicará. Estoy ya terminando esta primera sesión. Jeremías les escribirá a los que luego serían cautivos por causa de su pecado. Estarían deportados allá en Babilonia, y les dice, en nombre de Dios: porque yo sé, dice Dios, Él todo lo sabe, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Y sabéis cuáles son? Aunque estaréis ahí 70 años. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. He estado mucho tiempo antes advirtiéndoos por profetas como Jeremías, como Isaías y otros más: no sigáis en el pecado, no provoquéis a Dios, no me provoquéis, porque os mandaré lejos, os llevarán lejos y os deportarán y os arrancarán de vuestra tierra. Pero vosotros no me habéis hecho caso. Yo, como buen padre que soy, tengo que disciplinaros, y ahora os mando lejos a Babilonia. Pero mis pensamientos acerca de vosotros son buenos, son buenos. Como se dice ahora: aguantad, resistid, resistiré. Aguantad, porque mis pensamientos son para bien, no son para mal. Por lo tanto, queridos hermanos, vamos a dejar aquí esta primera parte de nuestro tema, porque a partir de la siguiente sesión vamos a ver que aquí hay una serie de razones. Yo he destacado 4, como mínimo hay 4, una serie de razones por las que el Señor Jesucristo procedió como procedió. Y es que Él todo lo conoce y todo lo hace bien. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.